La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Es un regalo de Dios y una alegría podernos encontrar también hoy. Estamos a miércoles 31 de enero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hoy, a raíz de este Evangelio que me toca el corazón, te voy a hablar un poquito de mi experiencia personal, de mi vivencia personal, de cómo me siento espiritualmente en este momento. Porque el Evangelio de hoy me toca bastante. Y bueno, espero que compartirte mi experiencia te ayude en tu camino hacia el Señor. Vamos a comenzar escuchando atentamente las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Pues este es el Evangelio de hoy. Algo que me toca mucho es esta frase del Evangelio. Y se admiraba de su falta de fe. Jesús se admiraba de la falta de fe de los habitantes de Nazaret. ¿Y por qué tenían esa falta de fe? Pues el motivo principal era que le conocían de toda la vida a Jesús. Claro, Jesús llevaba viviendo en Nazaret prácticamente toda la vida, desde que había vuelto de Egipto, cuando era niño. Entonces, le conocían tanto
y habían tenido un trato tan ordinario con él, era el carpintero del pueblo, que les parecía imposible que el carpintero del pueblo pudiera ser un profeta, y mucho menos el Mesías. Y entonces se escandalizaban a causa de él y no tenían fe. Y a mí este evangelio me toca mucho. ¿Por qué? Pues porque ya tengo 48 años, casi 49, y 49 son casi 50, y me da miedo acostumbrarme a Jesús, porque ya le conozco casi de toda la vida. Ya llevo muchos años siguiéndole, que seguirle se supone que es el principal objetivo de mi vida. Digo se supone que es, porque una cosa es que se supone que seguir al Señor es el principal objetivo de mi vida y otra cosa es que de hecho lo sea. Entonces, como llevo tantos años ya, entré con 20 años al seminario, tengo 48, pues ya son 28 años siguiendo al Señor y me da miedo acostumbrarme a Jesús. Me da miedo relajarme. Me da miedo caer en la tibieza, porque es uno de los pecados más frecuentes de los que seguimos al Señor desde hace muchos años. Es uno de los pecados más frecuentes de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, de los seglares comprometidos con la Iglesia, la tibieza. Os voy a leer lo que es la tibieza, lo que dice el Catecismo sobre la tibieza. En el número 2094 dice: se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. O sea, la caridad, el amor de Dios te mueve una cosa, pero tú no lo haces. ¿Veis? Esa es la tibieza. Todavía he profundizado más en lo que es la tibieza buscándolo en el diccionario, que me ha dado luz sobre el tema. Fíjate lo que dice el diccionario sobre la tibieza. Tibio, templado, ni frío ni caliente. ¿Te acuerdas lo que dice el Apocalipsis? Que el Señor a los que son tibios, ni templados, ni fríos, ni calientes, los rechaza de su lado.
Y luego la segunda acepción de tibio dice indiferente, poco afectuoso. A mí esto, en cierto sentido, se me pone la carne de gallina. Indiferente, poco afectuoso. O sea que tengo el peligro de llegar a ser indiferente o poco afectuoso con el Señor. Por eso, los miércoles y los viernes os suelo repetir que el Señor y María nos invitan al ayuno. Porque el ayuno y en general en nuestra vida hacer el esfuerzo de hacer sacrificios nos ayuda mucho a no caer en la tibieza. Entonces es bueno que intentemos siempre cada día hacer actos de vencimiento propios, pequeños sacrificios, porque esto nos va a ayudar mucho a no caer en la tibieza. Tener cosas en las que me niego a mí mismo. Me gustaría más quedarme tranquilo y no ayudar a este hermano, a esta hermana, pero lo voy a hacer. Le voy a ayudar en vez de quedarme tranquilo, porque es un acto de vencimiento que me ayuda a amar. Tengo un ratito de tiempo en el que puedo elegir qué hacer. Me siento y no hago nada. Me pongo a contemplar la pared. Me pongo a leer una revista de esas que nos mandan a los religiosos, a las religiosas, de las misiones o de un santo. Me pongo a leer una revista, pero para entretenerme, para pasar el rato, para distraerme. Aprovecho ese ratito que tengo para hacer lectura espiritual, para hacer oración. Pequeños detalles en la vida, en lugar de poner una mala cara, pongo una sonrisa. Intentar aprovechar bien el tiempo de oración. Poner el corazón en la Santa Misa. Vivirla de corazón. Renunciar a una pequeña cosa que me gusta más en la comida y elegir otra que me gusta un poco menos. Bueno, esas cosas nos ayudan a estar vigilantes y a no caer en la tibieza, pero yo tengo miedo de caer en la tibieza, como os decía. Bien, pero lo más importante que hoy te quería decir, querida alma contemplativa, es que al mismo tiempo que es muy importante que cada día te esfuerces por amar más al Señor y no caer en la tibieza o en otros pecados que se hagan como costumbre en ti, al mismo tiempo es muy importante que no pierdas la paz ni te pongas triste ante tu pequeñez espiritual, ante tu limitación espiritual, ante tu falta de correspondencia.
yo me esfuerzo mucho también en esto. No ponerme triste, no perder la paz, no perder la alegría. ¿Que tengo miedo de caer en la tibieza? Sí. Entonces, intento esforzarme para no caer en ella. No sé si lo consigo, no estoy seguro, ni mucho menos. Pero también me esfuerzo mucho en no perder la paz y la alegría, no ponerme triste. Porque, aunque no tenga claro que yo esté amando al Señor como debería amarle, y que esté viviendo bien el camino de la santidad, no tenga claro que no me haya acomodado con el paso de los años, no por eso tengo que perder la paz y la alegría y la esperanza. Porque siempre recuerdo que el Señor y María me dicen que confíe ilimitadamente en su amor. Ellos lo pueden todo. Ellos pueden concederme la gracia de la santidad. Y yo la tengo que esperar, no tengo que perder la esperanza, tengo que creer que el Señor me lo va a conceder, porque es así de bueno. Y luego porque siempre intento recordar y vivirlo así, que para mí lo más importante no es que yo ame al Señor todo lo que Él se merece que le ame, sino que lo más importante es que Él me ama a mí con locura, que me ha salvado, que ha muerto por mí. Tengo aquí este crucifijo, siempre lo tengo en mi mesa de trabajo, en la mesa de mi cuarto. Es un crucifijo muy bonito. Me lo regaló el padre Alfredo el año pasado, y es tan bueno y me quiere tanto y me cuida tanto. Y le miro mucho el crucifijo, le miro mucho, porque aquí veo cuánto me ha amado Él. Y esta es la fuente de mi alegría. Y esta es la fuente de mi esperanza. Cuánto me ha amado Él. Entonces, te quiero invitar, querida alma contemplativa, a que no pierdas nunca la paz y la alegría y no te pongas triste, aunque te veas muy pobre. Porque el Señor nos ama muchísimo. Y eso no lo puede cambiar nada ni nadie, ni siquiera nuestros pecados. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.